Emily Carter tenía 27 años y vivía sola en un tranquilo vecindario suburbano a las afueras de la ciudad. Trabajaba en comunicaciones para una organización sin fines de lucro, un empleo que exigía empatía, precisión y disciplina emocional. Sus días transcurrían redactando propuestas de subvención, coordinando actividades de alcance comunitario y escuchando con atención las historias de otras personas. Entre sus compañeros era conocida como alguien confiable y considerada capaz de notar pequeños detalles y que rara vez actuaba sin reflexionar. Emily había aprendido desde temprano en la adultez a confiar en sus instintos. A comienzos de sus 20s había estado en una relación que poco a poco fue erosionando su sensación de seguridad. No hubo nada lo bastante dramático como para salir en los titulares, nada que dejara moretones, pero sí lo suficiente para enseñarle una lección duradera. La incomodidad es una advertencia, no una molestia. Desde entonces se había prometido a sí misma que nunca volvería a ignorar esa señal interna por mínima que pareciera, o por incómodo que fuera actuar en consecuencia. Se acercaba a las citas con cautela, no con miedo, sino con intención. Creía que la atracción nunca debía costarle la seguridad personal, ni el respeto por sí misma. Cuando aceptaba una cita siempre era en un lugar público, siempre con límites claros, y siempre con la idea de que no le debía a nadie más tiempo del que estuviera dispuesta a dar. Para Emily, irse temprano no era de mala educación, era honestidad. Sus amigos la describían como cálida pero reservada. Reía con facilidad, pero no se abría rápidamente. Escuchaba más de lo que hablaba. Creía que las personas revelaban quiénes eran de maneras sutiles, el tono de voz, el lenguaje corporal, cómo reaccionaban cuando se les decía no. Esas eran las cosas a las que ella prestaba atención. Daniel Brooks tenía 32 años. Sobre el papel no había nada inmediatamente alarmante en él. Trabajaba en distintos empleos de corta duración, turnos, en almacenes, rutas de reparto, trabajos ocasionales de construcción, y ninguno le duraba demasiado. Les decía a los demás que prefería la flexibilidad. Otros lo habrían descrito como inestabilidad. Daniel vivía solo en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. No tenía muchas relaciones cercanas. Antiguos compañeros de trabajo lo describían como callado, pero a la defensiva. Alguien que reaccionaba con fuerza ante críticas incluso cuando eran leves. A menudo se sentía incomprendido, convencido de que la gente lo juzgaba, antes de darle una oportunidad real. Con el tiempo esa creencia se endureció y se convirtió en resentimiento. Ante los desconocidos, Daniel podía parecer educado e incluso contenido. Sabía decir lo correcto, sabía presentarse como alguien razonable, pero debajo de esa superficie había una sensibilidad profunda al rechazo. Que lo apartaran incluso con suavidad, lo sentía como una humillación. No vivía el rechazo como una parte normal de la interacción humana. Lo vivía como un ataque. Daniel tenía un largo historial de interiorizar la culpa y luego dirigirla hacia afuera. Creía que el mundo le debía comprensión, paciencia y validación. Cuando no recibía esas cosas, se sentía agraviado. En su mente otras personas, especialmente las mujeres, tenían poder sobre su sentido de valía. Cuando esa relación de poder se quebraba, se activaba una ira que a él le costaba controlar. Emily y Daniel se conocieron por una aplicación de citas. Sus conversaciones fueron breves y neutrales. Daniel hacía preguntas. Emily respondía con educación pero sin involucrarse emocionalmente. No hubo química intensa ni una escalada rápida. Para Emily parecía un intercambio normal y de bajo riesgo. Cuando Daniel propuso verse en persona, ella aceptó y eligió un bar-restaurante concurrido cerca del centro. Le dijo a una amiga a dónde iba como siempre hacía. Daniel, por su parte, veía la cita de otra manera. Para él representaba posibilidad. Validación, aceptación, la prueba de que no era invisible. Le asignó a ese encuentro más peso emocional del que dejaba ver. Se preparó con cuidado, eligió su ropa, ensayó temas de conversación e imaginó cómo debía desarrollarse la noche. En su mente la cita no era solo un encuentro, era una prueba. El lugar en sí era común, un restaurante bien iluminado con música sonando suavemente sobre el murmullo de fondo.
Parejas sentadas en mesas pequeñas, bebidas dejando humedad sobre la madera pulida. No había nada en el ambiente que sugiriera peligro. Era el tipo de sitio al que la gente iba para sentirse segura entre desconocidos. Emily llegó esperando nada más que una conversación. Daniel llegó esperando una confirmación de que importaba. Esas expectativas llevadas en silencio sin decirse, darían forma a todo lo que siguió. Ninguno de los dos sabía que en poco tiempo, una simple primera cita terminaría en una violencia irreversible. Lo que los separaba no era solo la personalidad o el origen, sino el significado que cada uno le daba al rechazo y las consecuencias que uno de ellos estaba dispuesto a aceptar. Emily llegó al restaurante justo antes de las 7. El cielo afuera empezaba a oscurecerse, la última franja de luz del día se desvanecía detrás de los edificios del centro. Dentro, el lugar se sentía familiar y seguro. Iluminación cálida, música baja, el murmullo constante de conversaciones mezclándose entre sí. Eligió una mesa pequeña cerca del bar, lo suficientemente cerca de otras personas como para no sentirse aislada, pero lo bastante apartada como para poder escuchar sus propios pensamientos. Revisó el teléfono una vez y luego lo guardó en el bolso. Emily había aprendido a no llenar los momentos de espera con expectativas. Era una primera cita nada más. Una conversación, una hora quizá menos. Si iba bien, perfecto. Si no, se iría. Daniel llegó unos minutos después. A primera vista se veía como en las fotos que ella había visto: estatura promedio, jeans limpios, una chaqueta oscura que parecía recién lavada. El cabello bien cortado, la postura rígida pero controlada. Cuando la vio, su rostro se tensó brevemente como si se estuviera preparando, y luego se suavizó en lo que parecía una sonrisa ensayada. ¿Emily preguntó? Sí, respondió ella poniéndose de pie un momento para saludarlo. Se dieron la mano. El contacto fue breve, pero Emily notó lo firme de su apretón y cuánto tiempo sostuvo su mano antes de soltarla. No fue agresivo, solo deliberado. Se sentaron. El mesero se acercó casi de inmediato ofreciendo los menús. Emily pidió una bebida. Daniel la rechazó diciendo que por ahora estaba bien. Su voz era tranquila, medida, un poco plana. Nada en sus palabras resultaba inquietante. Fue todo lo demás lo que empezó a registrarse. A los pocos momentos de sentarse frente a ella, Emily notó el olor. Al principio pensó que podía venir del restaurante, productos de limpieza, alcohol, derramado, la mezcla de comida y cuerpos. Pero cuando él se inclinó levemente hacia adelante, el olor lo siguió. No era lo bastante fuerte para ser sudor, ni lo bastante ácido para ser alcohol. Era más pesado que eso, denso, persistente, un tipo de olor que se quedaba en lugar de disiparse. Emily no reaccionó de manera visible. Años de condicionamiento social le habían enseñado a mantener el rostro neutral y el cuerpo compuesto. Dio un sorbo a su bebida y escuchó mientras Daniel empezaba a hablar. Él preguntó por su trabajo. Ella respondió con cortesía, manteniendo las respuestas en el terreno de los hechos. Cuando ella preguntó por el suyo, sus respuestas fueron vagas. Habló de proyectos de trabajos que no habían funcionado, de jefes que no lo entendían. Cada frase llevaba un sutil matiz de queja, aunque su tono se mantenía controlado. Mientras hablaba, Emily se movió ligeramente en la silla. El olor se volvió más perceptible. No era abrumador, pero sí persistente, como algo que no debería estar allí, algo que su cuerpo estaba registrando antes de que su mente pudiera explicarlo. Se dio cuenta de que respiraba de manera más superficial. «Pareces callada», dijo Daniel observándola con atención. «Solo estoy escuchando», respondió Emily. Él asintió, pero sus ojos se quedaron en su rostro más tiempo del que resultaba cómodo, no de manera errante, sino evaluando. Ella intentó redirigir la conversación preguntando por sus intereses, sus pasatiempos. Él mencionó ir al gimnasio de vez en cuando, ver videos en línea, pasar tiempo solo. Había poca calidez en la forma en que hablaba, poca curiosidad por ella, más allá de preguntas superficiales. Cuando Emily hablaba, él la interrumpía una o dos veces, corrigiendo detalles pequeños que no importaban. A medida que pasaban los minutos, Emily sintió la conocida opresión en el pecho, la señal interna que había aprendido a no ignorar.
No era miedo en un sentido dramático. Era incomodidad, una sensación tranquila y constante de que algo en esa situación no estaba bien. El olor era parte de ello, pero no lo era todo. También estaba la forma en que Daniel reaccionaba cuando ella se recostaba un poco hacia atrás, creando algo más de distancia. La manera en que su mandíbula se tensaba cuando ella miraba el reloj. El cambio en su voz cuando ella no se reía de un comentario por el que él parecía esperar aprobación. ¿Pasa algo?, preguntó de nuevo, esta vez con más franqueza. Emily dudó. Pensó cuidadosamente en sus palabras. No tenía intención de confrontarlo. No le debía una explicación que abriera la puerta a un debate. No me estoy sintiendo muy bien, dijo. Creo que voy a irme pronto. El cambio en Daniel fue sutil pero inmediato. Su hombro se puso rígido. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión en blanco que no ocultaba del todo la irritación debajo. Ya dijo. Acabamos de llegar. Lo sé, respondió Emily con calma. Lo siento. Daniel se recostó en la silla y cruzó los brazos. Hice algo, Emily negó con la cabeza. No, simplemente no creo que tenga ganas de esto esta noche. Las palabras eran neutrales, no acusatorias, pero para Daniel sonaron distinto. Sus ojos se entrecerraron levemente, como si buscara algo debajo de su explicación, un insulto, un juicio, un rechazo contra el cual pudiera discutir. Podrías haber dicho simplemente que no estabas interesada, dijo. Emily sostuvo su mirada con serenidad. Eso es lo que estoy diciendo. Por un momento ninguno de los dos habló. El ruido del restaurante llenó el silencio, risas de una mesa cercana, el tintinear de los vasos, el ritmo bajo de la música. La vida continuaba a su alrededor, ajena al cambio que estaba ocurriendo en su pequeña mesa. Emily se puso de pie y tomó su bolso. Sus movimientos eran firmes. Ya había tomado su decisión. Cuídate, dijo. Daniel permaneció sentado observándola. Su expresión ya no estaba controlada. Algo más oscuro cruzó su rostro, dolor. Mezclado con ira, la confusión transformándose en algo más afilado. Cuando Emily se dio la vuelta, sintió el alivio familiar que llegaba al honrar sus instintos. La situación estaba terminando. Saldría, respiraría aire fresco, y esa cita se convertiría en nada más que una historia incómoda, que nunca se molestaría en contar. No vio moverse la mano de Daniel. No lo oyó ponerse de pie. Lo que siguió se desarrolló en segundos, transformando un primer encuentro ordinario en un momento de violencia irreversible, uno que ninguna cautela ni cortesía podría deshacer. Mientras se alejaba de la mesa, la sensación que la acompañaba no era miedo, sino claridad. Esa que aparece cuando una decisión ya se ha tomado muy dentro, mucho antes de que la mente la alcance. Su cuerpo se sentía más liviano con cada paso, como si una tensión que no había reconocido del todo, por fin, aflojara su agarre. El olor había sido la primera señal en la mesa. Había intentado racionalizarlo. Los restaurantes están llenos de olores que compiten entre sí: comida frita, alcohol, productos de limpieza, perfume, pero esto era distinto. Se aferraba a Daniel de una forma personal invasiva. No se disipaba cuando él se recostaba. Seguía el movimiento de su cuerpo tenue pero persistente, presionando su conciencia. No importaba cómo se moviera, no era un solo aroma que pudiera nombrar. No sudor, no licor, no humo. Llevaba algo más pesado, una impresión de descuido, de algo ignorado durante mucho tiempo. Activó una respuesta que eludía la lógica por completo, despertando la parte de ella que existía antes de las palabras, antes de los modales, antes de las explicaciones. Emily había aprendido por experiencia que la intuición rara vez se anuncia a gritos. Susurra, empuja suavemente, se repite con paciencia hasta ser reconocida. El error que muchas personas cometían, lo sabía, era esperar pruebas, esperar a que la incomodidad se convirtiera en peligro. Mientras avanzaba hacia la salida, repasó la noche en fragmentos. El apretón de manos firme de Daniel, que duró un segundo de más, la forma en que sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. El cambio sutil en su tono cuando ella no reaccionaba como él esperaba.
Ninguno de esos momentos por sí solo era alarmante. Juntos, formaban un patrón que ella reconocía de manera instintiva. Ya había ignorado patrones similares antes. Años atrás se había quedado en una cita de la que quería irse. Recordaba haberse sentado durante conversaciones que le erizaban la piel, riendo con educación, cuando sus instintos le pedían que se marchara. Entonces se había convencido de que estaba siendo dramática, prejuiciosa, injusta. Le habían enseñado como a tantas mujeres que la incomodidad era algo que debía manejarse, no respetarse. Esa lección había tenido un costo. Ahora se negaba a negociar con esa voz interna. Si algo se sentía mal, eso era motivo suficiente. Cuando Emily empujó la puerta para salir el aire fresco, le golpeó el rostro. El ruido del restaurante quedó atrás, reemplazado por el tráfico lejano y los sonidos apagados de la ciudad nocturna. Inhaló profundamente. El aire limpio la ancló. El olor había desaparecido. El alivio fue inmediato. Dentro del restaurante, Daniel permanecía en la mesa viéndola irse. Desde su perspectiva, la noche se había desmoronado sin previo aviso. Había notado cómo Emily se recostaba hacia atrás, cómo sus respuestas se volvían más cortas. Había sentido el cambio en su energía mucho antes de que ella lo dijera en voz alta. Para él se sentía como un rechazo que se desplegaba a cámara lenta, cada señal sutil, agudizando la sensación de ser evaluado y considerado insuficiente. Cuando ella mencionó que no se sentía bien, no oyó una preocupación por su propio bienestar. Oyó una excusa, un desaire, la prueba de que una vez más estaba siendo dejado de lado. El olor, si es que era consciente de él, le resultaba irrelevante. Lo que importaba era la expresión en el rostro de ella cuando decidió irse tranquila, segura, sin disculpas. Esa certeza le dolió profundamente. Daniel había pasado gran parte de su vida sintiéndose invisible a menos que se impusiera. Con el tiempo, había aprendido que el control era la única manera de evitar la humillación. Cuando sentía que ese control se le escapaba, el pánico aparecía de inmediato. Mientras Emily se levantaba y tomaba su bolso, algo dentro de él se tensó. Esto no debía terminar así. No tan rápido. No sin una explicación. En su mente ella le debía más tiempo, más paciencia, más justificación para marcharse. Cuando ella se despidió, apenas registró las palabras. Su atención estaba fija en el acto mismo, ella dándose la vuelta a su espalda frente a él, la conversación terminando en sus propios términos. En ese instante, el giro lo fue todo. Afuera, Emily caminaba con paso rápido, sus pisadas firmes sobre la acera. Buscó su teléfono lista para escribirle a una amiga que se iba temprano que todo estaba bien. No tenía ningún motivo para pensar lo contrario. La inquietud que había sentido empezaba a disiparse, reemplazada por una confianza silenciosa en su decisión. No corrió. No miró por encima del hombro. Dentro, Daniel se puso de pie. La distancia entre la mesa y la puerta le pareció más larga que unos momentos antes. Los sonidos del restaurante se amortiguaron como si se moviera a través del agua. Sus pensamientos se aceleraron superpuestos y confusos. La ira se enredó con la vergüenza, el dolor, transformándose en algo más volátil. Se dijo a sí mismo que ella lo había juzgado, que había decidido que era mejor que él en cuestión de minutos, que el olor, fuera lo que fuera, se había convertido en un símbolo de todo aquello que la gente usaba para descartarlo, sin darle una oportunidad. En ese razonamiento distorsionado, Emily dejó de ser una persona tomando una decisión personal. Se convirtió en una representante del rechazo, de la humillación de cada momento en que él se había sentido pequeño. Mientras tanto, Emily se detuvo cerca del borde de la acera y miró brevemente la pantalla de su teléfono. Las luces de la ciudad se reflejaban en los escaparates de vidrio a su alrededor. Los autos pasaban ajenos. El mundo seguía su ritmo normal, indiferente a la delgada línea entre la seguridad y la catástrofe. ¿El instinto que la había guiado fuera del restaurante había cumplido su función, o eso parecía? Había escuchado. Había salido. En todo lo que importaba, había hecho lo que debía hacer. Lo que la intuición no podía prever era la incapacidad de otra persona para aceptar esa elección. Detrás de ella, la puerta se abrió. El sonido
Apenas se registró solo otro ruido más de la ciudad. Emily no se dio la vuelta. No había razón para hacerlo. En su mente ya había cerrado el capítulo de la noche. Daniel la siguió afuera, la tensión en su cuerpo enroscada con fuerza. El olor que la había inquietado seguía allí inadvertido, para él irrelevante frente a la tormenta que se desataba en su interior. Lo que importaba era la pérdida de control, la definitividad de la decisión de ella, la sensación de que algo le había sido arrebatado sin su consentimiento. En esos momentos finales, dos realidades coexistían lado a lado. Emily creía que el peligro había pasado. Daniel creía que el momento exigía una respuesta. Y en el espacio entre un instinto respetado y un rechazo no aceptado, el desenlace estaba a punto de decidirse de manera irreversible. Emily no pensaba en su elección como algo dramático ni desafiante. Le parecía práctica, casi rutinaria, una acción tomada en respuesta a información que su cuerpo ya había procesado. Para cuando llegó a la acera, la decisión se había asentado en ella con la certeza tranquila de algo largamente postergado. No hubo debate interno ni segundas dudas. La noche le había dado datos suficientes. Había escuchado y había actuado. La ciudad se movía a su alrededor como siempre. Los autos esperaban en el semáforo. Una pareja pasó riendo, sus voces subiendo y apagándose mientras caminaban. En algún punto de la cuadra la música se escapaba de una puerta abierta. Nada en la escena sugería urgencia. Esa normalidad resultaba reconfortante. Reforzaba su creencia de que había hecho lo sensato: irse temprano, mantener la cortesía, evitar una confrontación innecesaria. Emily sacó el teléfono y escribió un mensaje rápido a una amiga. «Me voy ahora». No se sintió bien. «Estoy bien». Lo envió sin dudar. Ya había mandado mensajes similares antes. Formaba parte de su sistema una pequeña salvaguarda que había establecido tras aprender cuán rápido podían cambiar las situaciones. Al guardar el teléfono de nuevo en el bolso, respiró hondo y sintió cómo sus hombros se relajaban. La opresión que se había instalado en su pecho durante la cita se aflojó. El olor ya no estaba reemplazado por el aire limpio y fresco de la noche. Cualquier incomodidad que hubiera sentido dentro del restaurante parecía quedarse allí sellada tras el vidrio, el ruido y las conversaciones de otras personas. Dentro, Daniel permaneció inmóvil en la mesa unos instantes más. Repasó el intercambio en su mente buscando un desenlace distinto. Si hubiera dicho algo más, si ella se hubiera quedado 5 minutos más, si le hubieran dado la oportunidad de explicarse. Su mente se enganchó en la palabra explicar, como si hubiera algo concreto que defender, algo medible que ella hubiera rechazado. Cuando se levantó, el movimiento fue brusco. La silla raspó suavemente el suelo, apenas audible, bajo el murmullo del restaurante. Nadie prestó atención. Para el resto del lugar solo era otro hombre terminando una cita temprano. Mientras caminaba hacia la puerta, sus pensamientos se afilaron, reduciéndose a una sola imagen: la espalda de Emily al darse la vuelta, la sensación de final absoluto, la forma en que ella no lo había mirado cuando se despidió. Afuera, Emily dio un paso hacia el cruce peatonal. El semáforo estaba en rojo. Se detuvo, cambiando ligeramente el peso de su cuerpo, con la atención ya desplazándose hacia el resto de su noche, hacia la comodidad de casa, hacia el pequeño alivio de saber que no se había obligado a quedarse. Pensó brevemente en el momento en que decidió levantarse. No había sido un comentario o gesto específico. Había sido una acumulación: el olor, la forma en que él la observaba, la tensión que se filtraba en su voz cuando ella se echaba hacia atrás. La sensación de que su presencia estaba siendo evaluada, reclamada, más que simplemente compartida. Irse había sentido como recuperar espacio. Detrás de ella la puerta volvió a abrirse. El sonido se mezcló con el tráfico indistinto e intrascendente. Emily no se dio la vuelta. No tenía motivo para creer que alguien la estuviera siguiendo. En su experiencia, las citas que terminaban temprano lo hacían en silencio. La gente regresaba a sus propias vidas. La incomodidad se disolvía en la distancia. Daniel pisó la acera. El aire nocturno lo golpeó con fuerza. El olor que Emily había notado seguía adherido a él, pero él no era consciente de ello. Su atención estaba fija en ella, en el espacio entre ambos, en el hecho de que ella avanzaba sin él.
Cerró la distancia rápidamente. Emily dijo con la voz tensa. Ella se dio la vuelta entonces sorprendida, pero no alarmada. Verlo allí le resultó levemente incómodo. Nada más. Mantuvo un tono calmado. ¿De verdad necesito irme?, dijo. Por favor. La palabra por favor fue automática, aprendida, un suavizante, una forma de señalar cortesía incluso cuando los límites eran firmes. Daniel oyó otra cosa. Para él, la calma en su voz sonó despectiva, definitiva. Reforzó la idea de que ella había terminado no solo con la noche, sino con él. La vergüenza que había estado conteniendo subió de golpe chocando con una ira que no tenía a dónde ir. Solo quiero hablar, dijo. Ni siquiera me diste una oportunidad. Emily negó ligeramente con la cabeza. No le debo una oportunidad a nadie, respondió. Su voz se mantuvo firme, pero no había disculpa en ella. Esa frase simple y honesta cayó con fuerza explosiva. En la mente de Daniel, confirmó cada agravio que arrastraba, que estaba siendo juzgado, que estaba siendo excluido, que su valor dependía de la aprobación de los demás, y que esa aprobación le había sido negada. Emily dio un pequeño paso atrás, todavía no asustada, pero alerta. El instinto que la había guiado fuera del restaurante volvió a agitarse, no más fuerte, sino más insistente. Miró brevemente hacia la calle, midiendo distancias y opciones. «Por favor, no me sigas», dijo. El semáforo cambió. Los autos comenzaron a moverse. El momento se fragmentó en movimiento y sonido. La mano de Daniel se movió sin planificación consciente. Emily percibió el cambio apenas una fracción de segundo. Algo en su postura se transformó, la tensión se rompió y pasó a la acción. Su mente intentó ponerse al día, reinterpretar, comprender. No hubo tiempo. La decisión que había tomado, irse, confiar en sí misma, poner distancia entre ella y la incomodidad, había sido la correcta. Siempre lo había sido. Pero decisiones que aprendería demasiado tarde no garantizaban seguridad cuando otra persona se negaba a aceptarlas. El sonido que siguió fue seco y definitivo, cortando la noche con una claridad aterradora. La gente gritó. Alguien dejó caer un vaso. La ciudad que momentos antes había parecido indiferente se volcó en el caos. Emily cayó donde estaba. Daniel permaneció inmóvil, la realidad de lo que había hecho cayendo sobre él en fragmentos tardíos. El control que había estado tan desesperado por recuperar se le escapó por completo, reemplazado por shock e incredulidad. En los momentos posteriores, los testigos dirían que ocurrió demasiado rápido, que no hubo una discusión lo bastante fuerte como para advertirlos, ni una confrontación prolongada, solo una mujer eligiendo irse, y un hombre incapaz de tolerar esa elección. La decisión de Emily de alejarse no fue un error. Fue un acto de respeto propio basado en la experiencia y el instinto. Era el tipo de decisión que las mujeres toman todos los días en silencio y sin ceremonia. Lo que convirtió esa decisión en tragedia no fue su juicio, sino la negativa de él a permitirle tenerla. Daniel se quedó donde estaba mientras el ruido crecía a su alrededor, el mundo de pronto más estruendoso que nunca. Los gritos se superponían. Pasos corrían de un lado a otro. Muy cerca alguien lloraba. La ciudad que instantes antes había parecido ordenada e indiferente, ahora se le echaba encima desde todos los ángulos. Se sentía separado de todo, como si lo estuviera observando a través de una capa de vidrio. Su mente iba detrás de su cuerpo. Por un breve momento suspendido, no registró por completo lo ocurrido. Su atención se redujo a fragmentos, el peso en su mano, los rostros atónitos de los desconocidos, el eco metálico y agudo que aún resonaba en sus oídos. El tiempo se fracturó, los segundos se estiraron y se plegaron sobre sí mismos. Bajó la mirada. La visión del arma parecía irreal, como un objeto colocado allí por error. Sus dedos se tensaron de manera refleja y luego se aflojaron. La sensación de control que había buscado con desesperación y violencia se desvaneció en el mismo instante en que actuó. En su lugar quedó un vacío hueco y desorientador. Daniel había pasado gran parte de su vida temiendo momentos como este. No la violencia en sí, sino la exposición, el punto en el que todo lo que llevaba dentro saldría a la luz innegable e irreversible.
Ahora que había ocurrido, el miedo no se disipó. Se multiplicó en su cabeza. Los pensamientos corrían sin orden. Ella no debería haberse ido. No tenía por qué humillarme. Yo solo quería que me escuchara. Cada idea intentaba imponerse como justificación, como explicación, como algo a lo que aferrarse. Ninguna se sostenía. Lo que Daniel no podía aceptar, lo que nunca había aprendido a tolerar, era la idea de que la elección de otra persona pudiera existir de manera independiente a él. La decisión de Emily de irse no había sido un castigo ni un juicio. No había tenido que ver con él en absoluto. Pero en su mente se había convertido en un veredicto. Para Daniel, el rechazo no era un hecho aislado. Era una identidad. Había cargado con esa creencia durante años, superponiéndola a cada decepción, a cada trabajo que terminaba abruptamente, a cada relación que fracasaba antes de empezar. Cada vez regresaba la misma narrativa. No me dieron una oportunidad. Nunca lo hacen. Con el tiempo ese relato se endureció en resentimiento, y el resentimiento en ira, una ira que no tuvo un objetivo claro hasta que lo tuvo. Mientras la gente se reunía alrededor del cuerpo caído de Emily, los pensamientos de Daniel se replegaron hacia adentro, y recordó momentos de su pasado con una claridad desconcertante. Que le dijeran que no era el perfil adecuado ser ignorado en conversaciones grupales, ver a otros avanzar con sus vidas, mientras él se sentía estancado, invisible. Cada recuerdo alimentaba la misma conclusión, que siempre era pasado por alto, siempre descartado. En esa lógica distorsionada, la negativa serena de Emily se convirtió en la confirmación final. Su certeza, su falta de disculpa, su negativa a explicarse todo eso, resultaba intolerable. Le arrebató la ilusión de que podía ganarse la aceptación si solo se esforzaba más, decía lo correcto, o esperaba lo suficiente. Cuando Emily dijo que no le debía una oportunidad a nadie, algo dentro de Daniel se derrumbó. Esa frase desmontó la estructura sobre la que había construido su autoestima. Si nadie le debía paciencia, si nadie le debía comprensión, entonces quedaba solo consigo mismo y con todas las inseguridades que llevaba años tratando de eludir. El arma no había sido un plan. Había sido un símbolo, un último intento desesperado de invertir la dinámica de poder que sentía escapársele. En ese instante la violencia le había parecido claridad, acción, una respuesta. Ahora de pie, en medio de las consecuencias, no parecía nada en absoluto. Las sirenas se acercaban a lo lejos, cada vez más fuertes con cada segundo que pasaba. El sonido atravesó sus pensamientos y lo devolvió al presente. La gente gritaba instrucciones. Alguien le dijo que soltara el arma. Apenas procesó las palabras. Las rodillas de Daniel se sentían débiles. Su respiración era superficial e irregular. La ira que había estallado con tanta fuerza minutos antes se escurrió, reemplazada por confusión y una sensación creciente de pavor. Ya no podía fingir que se trataba de un malentendido o de una discusión que se había salido de control. La realidad cayó sobre él con un peso aplastante. Emily no se estaba levantando. Esa verdad se asentó lenta y brutalmente. Miró el lugar donde ella yacía, incapaz de reconciliar la finalidad de ese hecho con la naturaleza ordinaria de todo lo que había llevado hasta allí: una primera cita, un olor, una decisión de irse. No se suponía que esos fueran los ingredientes de un momento que terminara una vida. Y sin embargo lo fueron. Cuando los agentes llegaron y aseguraron la escena, la resistencia de Daniel fue mínima. No corrió, no gritó. Permitió que lo desarmaran. Levantó las manos de manera automática, como si su cuerpo ya hubiera aceptado lo que su mente aún luchaba por comprender. En la parte trasera del coche patrulla, el mundo volvió a estrecharse, esta vez reducido al zumbido silencioso del motor y al asiento de plástico duro bajo él. La adrenalina se disipó, dejando a su paso un agotamiento profundo. Sus pensamientos se volvieron lentos, pesados y fragmentados. Por primera vez comenzó a percibir la magnitud de lo que había hecho, no en términos legales, todavía no, sino emocionales. La permanencia del acto se filtró en su conciencia. No habría explicación suficiente para deshacerlo. No existiría una versión de los hechos en la que saliera incomprendido, pero intacto. El rechazo que había temido toda su vida se había transformado en algo mucho peor: la condena.
El colapso de Daniel no fue repentino. Fue la culminación de años de ira no resuelta, de una autoestima frágil y de una incapacidad para aceptar límites. El momento en que Emily se alejó no creó ese colapso. Lo dejó al descubierto. Despojado de racionalizaciones y de control, Daniel quedó enfrentado a las consecuencias de un sistema de creencias que no podía sobrevivir a la realidad. Al final, la pérdida de control más devastadora no fue la que temió en ese instante afuera del restaurante. Fue la que vino después el desmoronamiento irreversible de su futuro, la certeza de que cualquier explicación que ofreciera sonaría vacía, interesada y cruel frente a una vida arrebatada. La decisión de Emily de irse había sido silenciosa y medida. La respuesta de Daniel había sido ruidosa, definitiva e imperdonable. Y mientras la noche se cerraba a su alrededor, la verdad de la que ya no podía escapar, se volvió dolorosamente clara. El colapso que había intentado evitar toda su vida ahora estaba completo y no había camino de regreso. La violencia no llegó con una advertencia. No hubo una confrontación prolongada, ni una discusión a gritos que señalara una escalada. Surgió del silencio de un espacio donde las palabras ya habían fallado y el autocontrol se había derrumbado. En los segundos posteriores a la caída de Emily, la calle se transformó. Lo que momentos antes había sido un tramo común de acera, se convirtió en un lugar congelado en la incredulidad. Personas que caminaban sin pensar se quedaron inmóviles luchando por asimilar lo que veían. Algunas gritaron, otras se taparon la boca. Unas pocas quedaron clavadas al suelo incapaces de moverse. El sonido del disparo permaneció en el aire más tiempo del que debía, agudo y antinatural, contra el ruido constante del tráfico. Cortó la noche con una autoridad que silenció todo lo demás, como si la propia ciudad se hubiera detenido para reconocerlo. Daniel estaba a solo unos pasos. No gritó, no se movió hacia Emily, no huyó. Permaneció donde estaba rígido, como si su cuerpo se hubiera bloqueado en el instante en que el acto se completó. La violencia fue súbita, pero su estela se sintió interminable. Emily yacía en el pavimento, su cuerpo inmóvil, su bolso caído a su lado. Para quienes corrían hacia ella, la escena parecía irreal, como si perteneciera a otro mundo, a otro contexto. Aquel debía ser un lugar de encuentros casuales y cenas tardías, no de últimos momentos. Alguien gritó pidiendo una ambulancia. Otra voz pidió que llamaran a la policía. Los teléfonos ya estaban en alto, manos temblorosas, intentando marcar, grabar, hacer algo que diera sentido a lo que acababan de presenciar. Daniel no oyó nada con claridad. El ruido le llegaba en fragmentos, amortiguado y distante. Su atención se estrechó de nuevo, esta vez hacia afuera, fija en Emily, en el hecho de que no se movía. Esa certeza se asentó con peso en su pecho, desplazando cualquier rastro de justificación que quedara. Esto no era control. Esto no era resolución. Era daño irreversible. A medida que pasaban los segundos, el peso del momento se hacía más intenso. La adrenalina que había impulsado su acción se drenó con rapidez, dejándolo expuesto y vacío. El arma en su mano se sentía ajena, despojada del significado que le había atribuido instantes antes. Un hombre cercano le gritó que la soltara. Daniel parpadeó como si despertara de un sueño. Miró el arma otra vez, la confusión cruzándole el rostro. Lentamente, de forma mecánica, la bajó. Golpeó el pavimento con un ruido sordo y definitivo. Ese sonido metal contra concreto marcó el verdadero final del acto. Todo lo que siguió perteneció a la consecuencia. La gente se acercó a Emily con cuidado, con cautela. Alguien se arrodilló a su lado, la voz temblorosa mientras la llamaba por su nombre, aunque no lo conocía. Otra persona se quitó una chaqueta y la colocó con suavidad sobre ella, un gesto reflejo de cuidado, que llegó demasiado tarde. Daniel observó todo sin intervenir. No lloró. No habló. Su rostro permaneció en blanco, detenido entre el shock y una comprensión que apenas comenzaban a abrirse paso. La ira que lo había impulsado minutos antes se evaporó por completo, dejando solo la realidad desnuda de lo que había hecho. Las sirenas se hicieron más fuertes, cerrando la distancia con rapidez.
Las luces rojas y azules se reflejaron en ventanas y capós, bañando la escena con colores duros y alternantes. La multitud se abrió cuando llegaron los vehículos policiales. Los agentes se movían con urgencia entrenada. «¡Manos arriba!», gritó un oficial. Daniel obedeció de inmediato levantando las manos sin resistencia. Sus movimientos eran lentos, deliberados, casi dóciles. No quedaba pelea en él. El colapso, como lo describirían después los psicólogos, ya empezaba a sentarse. Fue esposado y conducido fuera de la escena, aunque su mirada se quedó en Emily, hasta que lo giraron físicamente. Esa separación, la ruptura forzada de su línea de visión, se sintió extrañamente significativa, como si marcara el reconocimiento final de que cualquier conexión que hubiera imaginado entre ellos ya no existía. La violencia había durado segundos. El impacto duraría para siempre. Mientras los agentes aseguraban el área, los testigos fueron separados e interrogados, sus voces inestables, al intentar describir lo que habían visto. Muchos luchaban por ponerlo en palabras. La simplicidad del hecho, la ausencia de advertencia y de provocación, lo hacían aún más difícil de procesar. «Ella simplemente se estaba yendo», repetía un testigo una y otra vez, como si decirlo en voz alta pudiera darle sentido. «Se estaba yendo». Ese detalle resonaría a lo largo de la investigación del juicio y de cada relato posterior del caso. El hecho de que Emily no hubiera hecho nada extraordinario no discutió, no amenazó, simplemente ejerció su derecho a irse. Para los equipos de emergencia, la escena era clínica procedimental. Trabajaron con rapidez y eficacia, aunque en sus rostros se reflejaba la misma incredulidad que sentían todos los demás. Hay momentos de los que ni siquiera los profesionales pueden desligarse por completo: la aleatoriedad de la violencia, las circunstancias ordinarias, que sin aviso dan paso a la tragedia. Daniel fue colocado en la parte trasera de un coche patrulla, la puerta cerrándose con una pesadez definitiva. Dentro, el espacio era silencioso, aislado del caos exterior. El contraste era contundente. El mundo que había destrozado seguía girando justo al otro lado del vidrio, mientras él permanecía solo, con las consecuencias de su acción. La violencia en sí había sido la parte más breve de la historia, sin lucha prolongada, sin amenaza extendida, solo una decisión tomada en un estado mental fracturado, seguida de silencio. En las horas y días posteriores, la gente se preguntaría cómo algo tan catastrófico pudo ocurrir tan rápido. Cómo una primera cita, una sensación de incomodidad y una decisión de irse podían terminar en muerte. Las respuestas serían complejas, atravesadas por la psicología y el condicionamiento social. Pero el acto en sí seguía siendo brutalmente simple. La violencia de Daniel no fue espontánea como parecía. Fue el punto final de un colapso interno gestado durante años, desencadenado por un momento que no pudo tolerar una mujer ejerciendo su autonomía sin disculpas. La vida de Emily terminó no porque provocara violencia, sino porque se negó a ceder el control sobre sus propios límites. Lo que siguió no fue una explosión de pasión o confusión, sino la expresión destructiva final de una mentalidad que equiparaba el rechazo con la aniquilación. En esa acera, bajo las luces intermitentes y las miradas atónitas de desconocidos, las consecuencias de esa mentalidad se volvieron permanentes. La noche, que había comenzado con un optimismo cauteloso y medidas de seguridad rutinarias, terminó con una pérdida irrevocable, una vida arrebatada y otra definida para siempre, por el instante en que eligió la violencia en lugar de la aceptación. Tras el caos inicial, la escena se asentó en una quietud sombría. Lo que había estallado en segundos se extendió ahora en minutos largos y pesados, cada uno cargado de incredulidad. La acera fue acordonada. La cinta amarilla trazó una línea nítida entre la vida cotidiana y algo que no podía deshacerse. Los autos disminuían la velocidad al pasar. Los conductores estiraban el cuello sin saber exactamente qué veían, pero seguros de que era algo terrible. Emily yacía donde había caído. Su cuerpo estaba inmóvil, el rostro ligeramente girado hacia la calle, iluminado por las luces rojas y azules alternantes que bañaban el pavimento. La chaqueta que alguien había colocado sobre ella estaba subida hasta los hombros,
un intento instintivo de devolver dignidad en un momento que se la había arrebatado. Su bolso reposaba a unos metros de su mano, con el contenido derramado, llaves, un bálsamo labial, un teléfono que nunca volvería a desbloquearse. Los paramédicos llegaron con rapidez. Se movieron con eficacia entrenada arrodillándose a su lado, buscando signos de vida que ya temían no encontrar. Uno de ellos cantaba tiempos y observaciones con una voz firme de cadencia clínica casi ritual. Otro aplicaba presión donde ya no importaba, siguiendo movimientos dictados por el entrenamiento y los últimos restos obstinados de esperanza. Al principio trabajaron en silencio, comunicándose con breves miradas y gestos. La multitud observaba desde detrás de la cinta contenida por agentes que con firmeza y suavidad pedían espacio. Algunas personas lloraban abiertamente. Otras miraban fijamente con las manos cubriéndose la boca, incapaces de reconciliar la quietud en el suelo con la mujer viva que había estado allí instantes antes. Después de varios minutos, el paramédico principal levantó la vista y negó con la cabeza. Los movimientos que siguieron fueron más pequeños, más lentos. Se guardó el equipo. Se retiraron los guantes. Alguien ajustó de nuevo la chaqueta, esta vez con mayor cuidado, con mayor intención. La transición del rescate a la confirmación fue sutil, pero inconfundible. Emily Carter fue declarada muerta en el lugar. Esas palabras aparecerían más tarde en informes mecanografiadas con pulcritud en documentos oficiales. En ese momento quedaron suspendidas en el aire, no dichas, pero comprendidas por todos los presentes. Una mujer joven había llegado a una primera cita esperando conversación y cortesía. Se había ido solo con sus instintos y pagó esa decisión con su vida. Los agentes iniciaron el proceso meticuloso de documentar la escena. Se tomaron fotografías desde múltiples ángulos. Se registraron medidas. Cada detalle fue preservado congelado en su sitio para que la historia de lo ocurrido pudiera reconstruirse más tarde en una sala de audiencias. Los objetos comunes esparcidos cerca se convirtieron en evidencia, despojados de su significado personal. Daniel ya había sido sacado de la vista, pero su presencia permanecía como una mancha. Los testigos lo describían en voz baja, relatando el breve intercambio que alcanzaron a oír, la forma en que Emily se dio la vuelta a lo repentino del acto. Muchos repetían la misma frase como si fuera lo único que tuviera sentido decir, que ella se estaba yendo. La simplicidad de eso los perseguía. El teléfono de Emily vibró una vez dentro de su bolso. Un mensaje de la amiga a la que había escrito minutos antes, comprobando si estaba bien sin saber lo que había ocurrido. La pantalla se iluminó un instante, y luego se apagó de nuevo sin respuesta. Cuando llegó el forense, la multitud se quedó más callada. Había una gravedad en esa presencia, una sensación de final absoluto que cayó sobre la escena. Emily fue levantada con cuidado y colocada en una camilla. Su cuerpo quedó cubierto, su figura reducida a un contorno bajo una sábana. El gesto fue respetuoso y controlado, pero cargado con el peso de lo permanente. Mientras la trasladaban, una mujer entre la gente se quebró y se puso a sollozar. El sonido era agudo, crudo. No conocía a Emily. Eso no importaba. La aleatoriedad de la violencia había roto la frontera entre desconocido y uno mismo, obligando a todos allí a enfrentar lo fácil que podría haber sido cualquiera de ellos. Las farolas terminaron de encenderse cuando la noche se hizo más profunda. Las puertas del restaurante permanecieron cerradas. El personal adentro conmocionado y en silencio. Las risas y la música de antes se sentían imposiblemente lejanas, como si pertenecieran a otra vida. Quienes habían estado cenando allí más tarde describirían lo rápido que cambió la atmósfera, cómo el lugar quedó manchado después, como si el recuerdo mismo se hubiera filtrado en las paredes. En las horas siguientes, la familia de Emily sería notificada. Un golpe en la puerta, una conversación para la que nadie está preparado. Palabras como incidente y víctima reemplazarían su nombre en el lenguaje oficial, mientras sus seres queridos se aferraban a los detalles que la definían: cómo se reía, cómo planeaba con cuidado, cómo confiaba lo suficiente en sí misma para irse cuando algo se sentía mal. En la escena, los agentes continuaron trabajando, hablando en voz baja con los testigos,
recogiendo declaraciones que temblaban de shock. Cada relato reforzaba la misma narrativa: no hubo pelea, no hubo discusión prolongada, solo una mujer afirmando su límite y un hombre negándose a aceptarlo. Cuando finalmente retiraron la cinta y la multitud se dispersó, la acera volvió a su función habitual. El tránsito peatonal se reanudó. Los autos pasaron sin reducir la velocidad. La ciudad absorbió el suceso como las ciudades siempre lo hacen, incorporándolo a una larga historia de cosas que no debieron ocurrir, pero ocurrieron. Pero para quienes estuvieron allí esa noche, la imagen quedó fija Emily en el suelo, el eco de un solo disparo, y la comprensión de que la seguridad puede desaparecer en un instante, incluso cuando haces todo bien. Su muerte no fue resultado de imprudencia ni de ingenuidad. Fue la consecuencia del colapso de otra persona de un momento, en el que el sentido de derecho y la rabia eclipsaron la humanidad. La escena misma daba testimonio de esa verdad grabada tanto en el concreto como en la memoria. Para cuando el último vehículo de emergencia se alejó la calle, volvió a quedar en silencio. Demasiado silencio. Ese tipo de quietud que sigue a algo irreversible, donde la ausencia de sonido se siente más pesada que cualquier ruido. Emily Carter había llegado a ese lugar buscando conexión. Dejó tras de sí una pregunta que resonaría mucho después de que la escena fuera despejada, como un simple acto de autopreservación. ¿Podía provocar una violencia tan definitiva? ¿Y cuántas otras personas seguirían subestimando el peligro de negarse a aceptar un no? La investigación comenzó antes de que la calle estuviera completamente despejada. Mientras se llevaban el cuerpo de Emily y la multitud se dispersaba, el enfoque pasó del shock a la estructura. Lo que había ocurrido en segundos ahora tenía que examinarse con un detalle minucioso. Cada acción fue reconstruida, cada momento tenido en cuenta. La simplicidad del acto no redujo la obligación de comprenderlo por completo. Los detectives llegaron a una escena ya cargada de claridad. No se trataba de un misterio en el sentido tradicional. El tirador estaba bajo custodia. El arma había sido recuperada. Múltiples testigos habían visto cómo se desarrolló el hecho. Y aún así, los investigadores sabían que la claridad en la superficie a menudo ocultaba preguntas más profundas debajo, no quién lo había hecho, sino por qué, y cómo una violencia así podía estallar tan rápido a partir de una interacción ordinaria. El detective Marcus Hill fue asignado como investigador principal. Veterano de casos de crímenes violentos, había aprendido a reconocer patrones que se repetían con una consistencia devastadora. Mientras caminaba por el área acordonada, revisando fotografías y escuchando los primeros informes, un detalle destacó por encima de todos los demás: la ausencia de caos antes del disparo. No hubo gritos lo bastante fuertes como para llamar la atención, ni forcejeo físico ni amenazas escuchadas. Todos los testigos describían la misma secuencia: una mujer alejándose, un hombre, siguiéndola un solo disparo. «Se estaba yendo», repitió Hill en voz baja, como si probara el peso de esas palabras, y lo tenían. Las declaraciones de los testigos se tomaron una por una. Al principio hablaban con dificultad, con recuerdos fragmentados por el shock, pero a medida que se calmaban, los relatos coincidían con una consistencia llamativa. Emily había estado serena, educada, firme. Daniel había parecido tenso, cada vez más agitado después de que ella se levantó. La confrontación afuera había durado como mucho unos segundos. Un testigo recordó haber oído a Emily decir: «Por favor, no me sigas». Otro recordó el modo en que la postura de Daniel cambió justo antes del disparo, un ajuste sutil que se registró demasiado tarde para importar. Las grabaciones de seguridad de los negocios cercanos confirmaron la línea temporal. Las cámaras captaron a Emily saliendo del restaurante, deteniéndose brevemente cerca de la acera, y a Daniel siguiéndola de cerca. El ángulo no mostraba el momento exacto del disparo, pero la secuencia dejaba poco margen para la duda. No hubo persecución, no hubo provocación, solo cercanía. Y luego colapso. El arma fue ingresada como evidencia, una pistola comprada legalmente y registrada a nombre de Daniel Brooks. Los investigadores señalaron que la había llevado consigo a la cita, un hecho que reformuló de inmediato la narrativa.
Esto no había sido un acto de desesperación nacido por completo en el momento. La capacidad de violencia letal había estado presente desde el inicio. Daniel fue trasladado a la comisaría sin incidentes. En la sala de interrogatorios se sentó rígido con las manos entrelazadas sobre la mesa y la mirada perdida. Los detectives anotaron su comportamiento cooperativo retraído emocionalmente plano. No intentó negar su participación, no presentó una historia elaborada. Cuando se le preguntó qué había ocurrido, Daniel habló despacio, eligiendo las palabras con un cuidado que ya no importaba. Me rechazó, dijo. Al profundizar, no se explayó sobre el acto en sí, sino sobre cómo lo había hecho sentir. Habló de humillación, de sentirse juzgado, de ser descartado como según él siempre ocurría. Su lenguaje lo colocaba a él en el centro, encuadrando el hecho como algo que le habían hecho y no como algo que él había hecho. En ningún momento describió temor por su propia seguridad. En ningún momento afirmó que Emily lo hubiera amenazado. Cuando se le preguntó por qué la siguió afuera, dijo que quería un cierre. Cuando se le preguntó por qué disparó el arma, hizo una larga pausa antes de responder. Perdí el control, dijo finalmente. Los detectives intercambiaron miradas. Habían oído esa frase incontables veces. A menudo se ofrecía como explicación, como atenuante, como un intento de comprimir toda una vida de decisiones en un solo instante de pérdida de control. Pero la evidencia contaba una historia más precisa. Daniel llevaba el arma consigo. Siguió a Emily después de que ella expresó con claridad su intención de irse. Ignoró su pedido de que se detuviera. El acto en sí, levantar el arma, apuntar, apretar el gatillo, requirió pasos conscientes. Cualquiera que hubiera sido el colapso emocional, no había borrado la intención. A medida que la investigación se ampliaba, los detectives comenzaron a armar un panorama más completo de la vida de Daniel. Los registros laborales mostraban un patrón de inestabilidad, trabajos que terminaban abruptamente a menudo tras conflictos con supervisores. Antiguos compañeros lo describían como fácilmente ofendido, rápido para percibir críticas donde no las había. Las entrevistas con conocidos pintaban un retrato similar. Daniel hablaba con frecuencia de sentirse irrespetado, pasado por alto, agraviado. Tenía dificultades con el rechazo en todas sus formas, interpretando incluso límites neutrales como ataques personales. Mujeres con las que había salido brevemente lo describieron como intenso controlador y propenso a la ira cuando las cosas no salían como él esperaba. Nada de esto sorprendió al detective Hill. Casos como este rara vez trataban de un solo detonante. Trataban de acumulación de una visión del mundo construida sobre el derecho percibido y la fragilidad donde la autonomía de otra persona se volvía intolerable. También se examinó la huella digital de Emily, no por sospecha, sino para obtener contexto. Sus mensajes a amigas mostraban planificación cuidadosa, chequeos de seguridad, el hábito de escuchar sus instintos. No había evidencia de conducta imprudente, ni antagonismo, ni provocación. Todo en sus acciones esa noche coincidía con una cautela razonable. El contraste era marcado. Los investigadores reconstruyeron la línea temporal minuto a minuto. Desde el primer apretón de manos hasta el disparo final, había pasado menos de una hora. Una vida entera terminó en el lapso de una sola comida. A medida que el caso avanzó, la narrativa se fue consolidando. Los fiscales enfatizarían más tarde lo que los detectives ya comprendían. No se trataba de un crimen pasional alimentado por un conflicto mutuo. Fue un acto de violencia unilateral en respuesta al rechazo, un rechazo expresado con calma y sin crueldad. El detective Hill documentó el resumen final entrada la noche. Su informe era preciso, carente de emoción y basado en hechos. Pero ni siquiera él pudo ignorar el peso humano que se escondía bajo el papeleo. Emily Carter había hecho todo lo que le habían enseñado a hacer. Se reunió en un lugar público, confió en sus instintos, se fue cuando algo se sintió mal. La investigación confirmó lo que la escena ya había mostrado. Su muerte no fue el resultado de un mal juicio. Fue consecuencia de la negativa de otra persona a aceptar su derecho a elegir. Para cuando el expediente fue remitido a la fiscalía, las preguntas que quedaban ya no eran sobre qué había ocurrido. Eran sobre la responsabilidad
y sobre cómo un sistema basado en la autonomía y el consentimiento respondería a un hombre que trató un no como una amenaza existencial. La investigación se cerró con certeza, pero no con consuelo. Para quienes participaron el caso dejó una verdad inquietante, y conocida a veces los crímenes más devastadores no se ocultan en las sombras ni en los secretos, sino que se cometen a plena vista nacidos de creencias que la sociedad aún lucha por confrontar. Y para Emily, cuyos instintos la habían guiado correctamente hasta el final, la investigación solo pudo ofrecer un último servicio: asegurar que su historia se contara con precisión sin distorsiones, y que la responsabilidad por su muerte recayera exactamente donde correspondía. La sala del tribunal estaba llena el primer día de testimonio. Cada banco estaba ocupado, la galería repleta de observadores, atraídos por la cruda simplicidad del caso y la violencia que le había seguido. No había misterio sobre lo ocurrido. No había disputa sobre quién había apretado el gatillo. Lo que quedaba era el juicio sobre la intención y la responsabilidad, sobre si la ley podía dar cuenta plenamente del daño causado. Daniel Brooks estaba sentado en la mesa de la defensa con un traje oscuro que no le quedaba del todo bien. Tenía las manos fuertemente entrelazadas frente a él y la postura rígida. Evitaba mirar a la galería. Cuando levantaba la vista, sus ojos parecían desenfocados, como si mirara a través de la sala y no hacia ella. Al otro lado del pasillo, la mesa de la fiscalía estaba ordenada y meticulosa. Fotografías, transcripciones y carpetas de evidencia estaban dispuestas con cuidado. El caso contra Daniel era directo, pero el peso emocional que lo sostenía no lo era en absoluto. La familia de Emily Carter estaba sentada junta en la primera fila. No miraban a Daniel. Su atención permanecía fija en el juez, en los abogados, en el desarrollo del proceso, en cualquier cosa que les evitara regresar mentalmente a la noche que había terminado con la vida de su hija. El duelo se había asentado en cada uno de manera distinta. Quietud en su madre, tensión silenciosa en su padre, una ira rígida y contenida en su hermano menor. La fiscal abrió el caso con mesura. Este caso trata sobre una elección, dijo al jurado, una elección legal y pacífica, hecha por una mujer que decidió irse de una situación que la hacía sentir incómoda. Y trata sobre la decisión del acusado de responder a esa elección con violencia letal. No elevó la voz ni dramatizó. Expuso los hechos con claridad, dejando que su peso hablara por sí solo. Emily no había hecho nada extraordinario, subrayó la fiscal. No había discutido, no había amenazado, no había provocado. Ejerció su derecho a irse, dijo. Y por eso fue asesinada. La defensa adoptó un enfoque distinto. El abogado de Daniel presentó el caso como un colapso psicológico más que como un acto calculado. Habló extensamente del estado mental de Daniel, de años de problemas emocionales no tratados, de cómo el rechazo había desencadenado una respuesta abrumadora. Pidió al jurado que considerara si Daniel había comprendido realmente sus actos en ese momento. «Mi cliente no es un monstruo», dijo el abogado defensor. «Es una persona profundamente dañada que llegó a un punto de quiebre». La implicación era clara: el dolor de Daniel debía suavizar el juicio del jurado. Luego vinieron los testimonios. Uno a uno, quienes habían estado en el restaurante esa noche subieron al estrado. Sus voces temblaban al describir lo que habían visto. Los mismos detalles surgían una y otra vez. Emily levantándose, tomando su bolso, alejándose. Daniel siguiéndola. Un solo disparo. Ella no estaba gritando, dijo un testigo. Estaba tranquila, solo se estaba yendo. Se mostraron al jurado las grabaciones de seguridad borrosas pero inconfundibles con Emily saliendo del restaurante. Daniel caminando detrás de ella. La línea temporal era innegable. Cuando el médico forense testificó, la sala quedó en silencio. La causa de la muerte se expuso de forma clara y clínica, sin adornos, sin especulación, solo hechos. Los jurados evitaron mirar a la familia de Emily mientras las palabras se asentaban en la sala. Daniel no reaccionó. Cuando llegó el momento de mostrar el video del interrogatorio, la tensión se agudizó. El jurado observó a Daniel sentado en una pequeña sala de entrevistas con un porte plano y un discurso centrado en sí mismo. En el instante en que dijo, «Ella me rechazó». Varios jurados se movieron en sus asientos.
La fiscal pausó el video. Fíjense en lo que no dice, señaló al jurado. No dice que tuvo miedo. No dice que fue amenazado. No dice que actuó en defensa propia. Dice que fue rechazado. La defensa objetó. El juez desestimó la objeción. Ambas partes llamaron a expertos en psicología. El experto de la defensa habló de desregulación emocional de humillación percibida de un juicio deteriorado bajo estrés. La experta de la fiscalía reconoció esos conceptos, pero trazó una línea firme. La angustia emocional no elimina la agencia, dijo. El acusado tomó una serie de decisiones. Esa noche llevó un arma, siguió a la víctima, ignoró su pedido de detenerse, apuntó y disparó. Esas decisiones requieren conciencia e intención. A lo largo del juicio, Daniel permaneció en gran medida inexpresivo. A veces parecía confundido, otras distante. Cuando finalmente decidió testificar, la sala contuvo la respiración. Habló en voz baja con vacilaciones. Dijo que se había sentido abrumado, avergonzado, desestimado, que se había sentido pequeño. Cuando le preguntaron por qué siguió a Emily, dijo que necesitaba que ella lo entendiera. Cuando le preguntaron por qué disparó el arma, dio la misma respuesta que había dado a los detectives. Perdí el control. La fiscal se acercó con calma. ¿Emily lo amenazó?, preguntó. No. ¿Lo tocó? No. ¿Tenía un arma? No. Le dijo que la siguiera, no. Cada respuesta cayó como un clavo siendo martillado. Entonces, cuando apretó el gatillo, dijo la fiscal, ella se estaba yendo. Daniel no dijo nada. Los alegatos finales fueron breves. La fiscalía volvió al núcleo del caso: autonomía, consentimiento, el derecho a irse sin consecuencias. La defensa pidió al jurado que viera a Daniel como alguien quebrado más que malicioso, que ponderara con peso su estado mental. El jurado deliberó durante horas. Cuando regresó, la sala se puso de pie. El veredicto se leyó en voz alta, firme e inequívoco: culpable. La familia de Emily no reaccionó de forma visible. No hubo alivio aparente ni celebración. Solo una exhalación silenciosa, el reconocimiento de que la rendición de cuentas, aunque necesaria, nunca podría devolver lo que había sido arrebatado. En la audiencia de sentencia, la jueza se dirigió directamente a Daniel. Usted quitó una vida porque no pudo aceptar un límite. Eso no es confusión. Eso no es un lapsus momentáneo. Es un fracaso profundo para reconocer la humanidad de otra persona. Daniel fue conducido fuera sin protestar. El juicio terminó con la misma limpieza con la que había comenzado, pero su mensaje perduró mucho más allá de las paredes del tribunal. El derecho de una mujer a decir no, a ponerse de pie, a irse, a elegirse a sí misma, quedó afirmado en la ley, incluso cuando le había sido negado en la vida. Para Emily Carter, la justicia llegó demasiado tarde como para importarle. Pero para quienes permanecían, el veredicto fue un recordatorio contundente. El rechazo no es violencia. Negarse no es un ataque. Y nadie tiene derecho jamás a la presencia de otra persona. La sala se fue vaciando lentamente después del veredicto, como si nadie quisiera ser el primero en regresar a un mundo que ya no se sentía igual. Los bancos, que habían estado llenos de tensión y de un duelo silencioso, quedaron vacíos. El aire seguía pesado con palabras que no podían retirarse. Afuera, los reporteros esperaban con las cámaras listas, preparados para condensar una vida humana en titulares y fragmentos de sonido. La familia de Emily Carter no se detuvo a hablar. Caminaron juntos cerca, pero en silencio, cargando una pérdida que no podía explicarse ni aliviarse con justicia o procedimiento. El veredicto había entregado responsabilidad, pero no había entregado cierre. No hubo un momento en que el peso se levantara, ni un instante en que el daño se sintiera completo. Solo quedó la certeza de que Emily nunca volvería a salir de una habitación, nunca volvería a enviar un mensaje diciendo que llegó a casa a salvo, nunca volvería a tomar otra decisión cuidadosa y razonable, que debería haberla protegido. En las semanas siguientes, la ausencia de Emily se convirtió en una presencia en sí misma. Su apartamento permaneció en silencio. Sus pertenencias quedaron intactas al principio y luego fueron revisadas poco a poco con cuidado.
Cada objeto llevaba un recuerdo, notas que había escrito, libros que había marcado, la chaqueta que usaba en las tardes frescas para quienes la amaban. Esos detalles eran prueba de una vida vivida con reflexión e intención. Había sido cuidadosa, había sido amable, había confiado en sí misma, y aún así, ya no estaba. Sus amigos hablaban de su intuición, de cómo animaba a otros a escucharse incluso cuando resultaba incómodo. Sus compañeros de trabajo recordaban su serenidad, su capacidad de mantenerse compuesta en situaciones emocionalmente intensas. En cada recuerdo surgía el mismo tema: Emily no era imprudente ni ingenua. Era alguien que creía que los límites no eran invitaciones al debate. Su muerte obligó a una reflexión mucho más allá de su círculo cercano. En toda la ciudad las conversaciones cambiaron. Las mujeres comenzaron a hablar abiertamente de momentos que antes habían minimizado, citas que las incomodaron, situaciones en las que se quedaron por cortesía, instintos que silenciaron para no parecer groseras o exageradas. La historia de Emily resonó en esas charlas no como una advertencia contra confiar en la intuición, sino como un recordatorio de lo peligroso que puede ser cuando otros se niegan a respetarla. Para muchas personas esa distinción fue fundamental. Emily había hecho todo lo que le enseñaron a hacer, se reunió en público. ¿Prestó atención? Se fue cuando algo se sintió mal. Su historia rompió el mito reconfortante de que la seguridad está garantizada si sigues las reglas, y expuso una verdad más dura. A veces el mayor riesgo no es el mal juicio, sino el sentido de derecho. Daniel Brooks comenzó a cumplir su condena en silencio, sin espectáculo. Las evaluaciones psicológicas posteriores lo describirían en términos clínicos: inmadurez emocional, autoestima frágil, resentimiento profundo. Esas palabras ofrecían explicación, no excusa. No suavizaban la realidad de que su incapacidad para aceptar el rechazo había destruido 2 vidas, la de Emily y la suya propia. Pero el verdadero impacto del caso no perteneció a Daniel. Perteneció a quienes llevarían la historia de Emily consigo, consciente o inconscientemente, a sus propias vidas. Vivió en la pausa antes de decir que sí, en el valor de decir no, sin disculpas en la negativa, a quedarse en situaciones que se sienten mal solo para preservar la comodidad de otros. La muerte de Emily también cuestionó la forma en que la sociedad entiende la violencia. Con demasiada frecuencia, actos como el de Daniel se describen como repentinos, impredecibles o impulsados por la pasión. Este caso contó otra historia. La violencia no fue aleatoria. Estuvo arraigada en un sistema de creencias que trataba el rechazo como humillación y la autonomía como provocación. Se alimentó de la idea de que ser privado de algo, atención, tiempo, validación, era una herida que exigía represalia. Esa creencia dejó claro: el caso no era solo una falla individual, sino cultural. El mensaje que emergió del juicio, de la investigación y de la devastación silenciosa que quedó atrás no fue sutil. Nadie tiene derecho al acceso a otra persona. Nadie está obligado a dar explicaciones por negarse. Y ningún dolor emocional justifica la violencia. La decisión final de Emily de irse no fue un rechazo de la humanidad de Daniel, sino una afirmación de la suya propia. La tragedia radicó en que él no pudo reconocer la diferencia. En los memoriales y las conversaciones se habló menos del olor que la inquietó al principio, y más de lo que representaba. Nunca se trató de ese detalle aislado, sino de la conciencia de la capacidad del cuerpo para percibir lo que la mente aún no ha formulado, de la sabiduría de alejarse antes de que el peligro sea innegable. Emily confió en esa sabiduría. Hoy su historia existe como advertencia, y como testimonio, una advertencia sobre las consecuencias del derecho no cuestionado, y la fragilidad emocional, y un testimonio de la fuerza silenciosa que requiere escucharse a uno mismo, en un mundo que a menudo lo desalienta. La noche en que murió comenzó como tantas otras, con esperanza moderada por la cautela y un deseo ordinario de conexión. Terminó con una pérdida irrevocable, no porque Emily tomara la decisión equivocada, sino porque otra persona se negó a aceptar la correcta. Esa es al final la verdad que deja su historia. Emily Carter no murió porque se fuera. Murió porque irse desafió una creencia que nunca debió existir, que la presencia de otra persona puede exigirse que negarse,
Es un insulto que el control importa más que el consentimiento, su vida y su muerte. Nos recuerdan que la seguridad no depende solo de lo que hacemos, sino de lo que otros deben aprender a respetar, y hasta que ese respeto sea universal, la responsabilidad de escuchar nuestros instintos y honrar nuestros límites sigue siendo no solo personal, sino urgente. La voz de Emily fue silenciada, pero su mensaje perdura. Nadie le debe una oportunidad a nadie, y decir no jamás debería costar una vida.